ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Un viejo dicho popular dice, amigas y amigos, año nuevo, vida nueva. ¿Es esto real o es simplemente algo ficticio que ponemos en nuestras mentes? Estamos llegando a fin de año, estamos llegando ya al borde de comenzar uno nuevo. ¿Cómo va a enfrentar usted este tiempo de cambios que se nos viene encima? ¿Qué metas, qué cosas va a ponerse por delante? Salvador, sin lugar a dudas, los nuevos comienzos, los fines de una etapa y comienzos son todo una incógnita para los seres humanos. Yo creo que el fin de año, que es una fecha que nosotros pusimos arbitraria, ¿no es cierto? Porque pusimos ya allí una marca y todos los años pasamos por ahí y lo celebramos. Sin embargo, como marca, lo que nos está hablando es de que somos seres que estamos puestos en el tiempo, porque lo que estamos controlando es el tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, fin de año nos viene a recordar eso, y por eso después de fin de año aparecen algunas depresiones, porque se fue un año más, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que saber cómo encarar el tiempo, y qué es el tiempo. Si yo miro mi reloj, el tiempo es una cosa, porque mi reloj tiene 2 agujas, que van dando vuelta. Quiere decir que si yo lo miro hoy, por ejemplo, cuando las 2 agujas están en el número 12, dentro de 12 horas vuelven a estar en el mismo lugar, y dentro de otras 24 horas vuelven a estar en el mismo lugar, y parecería que el tiempo es circular, es decir, que la aguja siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, ¿no es cierto? El reloj es bastante monótono, da vueltas sobre el mismo eje. Y a algunos de los antiguos se les ocurrió pensar que el tiempo debía ser así, debía ser circular. Los griegos hablaban del tiempo como una serpiente que muerde su propia cola, ¿no? Interesante. Entonces formaban un círculo. Lo que es el final es también el principio, ¿no? Es decir, y se va repitiendo. Se repite y se repite. Claro, esta es una forma de mirar el tiempo bastante engañosa, porque cuando yo me miro al espejo me doy cuenta que no es circular. No. Lo que me está mostrando es otra cosa. Entonces creo que hay otra forma de medir el tiempo, que es cuando yo miro el almanaque, cuando miro el calendario colocado allí, en la pared. Y allí tengo que arrancar hojas, y a medida que voy arrancando hojas quedan menos, y no se repiten. Claro, y no vuelven las otras. Entonces, y ahora cambio el calendario y vuelvo a arrancar hojas, sacar. Esto creo que es la verdad del tiempo, ¿no? Que no hay que vivir la vida como si fuera eterna, porque la vida está puesta en el tiempo. La primer gran revolución en Occidente de la filosofía la produce Heráclito cuando mete en el pensamiento de los filósofos presocráticos que estudiaban todas las cosas, mete el factor tiempo. Claro. Y claro, con el factor tiempo se altera todo, porque hasta ese momento parecía que estudiaban las cosas, la esencia de las cosas, como si estuvieran en el plano de la eternidad. Pero él dice, no, es que las cosas no son. Las cosas están siendo. Claro. Que es una gran diferencia, ¿no? Una cosa es ser y otra cosa es estar siendo. Y este es un concepto tan revolucionario que en la segunda mitad del siglo XX, por supuesto que con variaciones, lo toman los existencialistas. Y entonces empiezan a mirar al hombre en el tiempo. Y no solamente al hombre en el tiempo, ellos miran al hombre en particular en el tiempo, es decir, yo en el tiempo. Porque a veces cuando hablamos de hombre hacemos una abstracción, pensamos en el hombre en general, la raza. No. Cada uno de nosotros, como decían ellos, cada uno de nosotros está puesto en el tiempo. Y entonces de ahí sacaban la conclusión de qué es el hombre. Entonces se preguntaban, el hombre es indefinible, porque no sabemos quién es hasta que no se murió. Es decir, un hombre puede vivir en forma gloriosa toda su vida y tener un final trágico. Pensemos, por ejemplo, en el sabio Salomón. Salomón empieza
su carrera pidiéndole a Dios sabiduría para gobernar a un pueblo y se convierte en el rey más sabio, más inteligente, más poderoso y más rico de su época, hasta tal punto que todos vienen a buscar en él sabiduría. Y sin embargo, hay un momento, al final de la vida, en que la vida de él se quiebra, y lo que era sabiduría se transforma en necedad, y lo que era grandeza se transforma en pequeñez. Y ahí tienen razón los existencialistas. Si hubiéramos preguntado a la mitad de la vida quién es Salomón, no hubiéramos sabido quién es Salomón. Quién es Salomón es lo que el resultado final de su vida. Un hombre frágil que tuvo mucha sabiduría y no la supo aplicar en el momento oportuno. Es decir, es un hombre totalmente distinto al que vi yo al principio. Entender al hombre así como los entendían los existencialistas, es decir, recién sé lo que es una persona cuando se murió, creo que es la mejor forma de observar la realidad que tenemos frente a nosotros. Nos da un mejor panorama realmente de nosotros mismos. Claro, que estamos en una transformación. Ahora, cuando hablamos nosotros de la vida, miramos a la vida siempre en dos aspectos. Los dos aspectos estos de los que menciono son los aspectos tradicionales, los aspectos que le puso Homero a la vida, ¿no? La vida es un viaje, es la odisea, claro. ¿No es cierto? Es decir, voy viajando buscando un destino. Pero la vida también es una lucha, es una pelea, es la Ilíada. Una batalla. ¿No? Sí. La batalla. Y estos dos símbolos históricos de la vida no fueron superados. En general todo el mundo, ¿no? Tiene que describir la vida como un viaje o como una batalla, o como las dos cosas a la vez, claro. Porque son las dos cosas a la vez. Entonces, si es un viaje, estamos buscando un destino. Es muy importante que sepamos a dónde vamos. Uh-huh. Y si es una batalla, estamos buscando vencer. Por lo tanto, es importante saber de dónde tengo el poder. Claro. Son las dos cosas, creo, fundamentales en la vida. De dónde recibo las fuerzas y hacia dónde me dirijo, ¿no es cierto? Cada vida es como una novela, ¿no? Es una novela donde el personaje, que somos cada uno de nosotros, viaja. Y donde el personaje todos los días lucha, ¿no? Esa es la gran novela de la vida. A mí me dijo una vez Conrado Nalé Roxlo, un poeta argentino, hijo de Carlos Roxlo, sí. Sí, uruguayo, era sobrino de Carlos Roxlo, que uruguayo, su familia era uruguaya. Él me dijo un día, hablando de la vida y de la novela, él dijo: todo hombre puede escribir una gran novela, solamente con que sepa contar su vida, ¿no? Es decir, cada hombre tiene su novela, claro. ¿no? Donde cuenta el viaje y donde puede contar también las luchas, que las tenemos a todos los niveles. Lo que quiere decir que nosotros estamos allí, en un punto, y ahora nos vamos a parar en un punto de nuestro viaje y de nuestra lucha, y cada fin de año es como una cima. Nos subimos y miramos para atrás lo que pasó y miramos para adelante lo que viene, ¿no es cierto? A veces, cuando nos subimos a esa cima, nos pasa lo que le pasa a los gorditos, que decimos: vamos a empezar la dieta porque yo así no voy más, ¿no? Claro. Pero a los 3 o 4 días de haber puesto la meta, descubrimos que estamos en lo mismo. Uh-huh. Y yo creo que ese es el asunto, que muchas veces somos como la gente que está a dieta. No sabemos trazar el punto definitivo como para empezar algo nuevo. Entonces tendríamos que replantearnos, este fin de año, bueno, ¿cómo vamos a encarar el futuro en vista del pasado? Porque el pasado está allí, el pasado no se borra, como para que haya cambios verdaderos. Y saber cuáles son los recursos con los que yo puedo contar para que esos cambios se produzcan. Es decir, hacer un análisis inteligente de la vida. Y realista, de acuerdo a lo que tengo, ¿no? Claro. Fíjate que hay un detalle. Yo releía en estos días Robinson Crusoe, la obra de Daniel Defoe. Defoe plantea un asunto interesante, por eso la leía. Él un poco es el que pone sobre la mesa la discusión de la autosuficiencia del hombre. Démosle todos los elementos y el hombre se construye a sí mismo. Y yo veía a Robinson llegar a aquella isla en el naufragio, esa isla para él aparentemente desierta, después nos enteramos que no, ¿no? Pero es interesante que hay dos cosas que pone Defoe allí en el libro, que forman dos necesidades humanas. En primer lugar, que
él hace una trampa. Él quiere plantear el hombre que se basta a sí mismo, pero no naufraga solo, Robinson. Junto con él están todos los restos del barco, las herramientas, todo. Lo que quiere decir que le da un bagaje con el cual empezar, ¿no? Entonces no es el hombre que se basta a sí mismo, no es el hombre y la naturaleza, es el hombre y toda la cultura que vino detrás, claro. Todo lo que los otros hombres hicieron, toda la sabiduría acumulada. Entonces ese hombre no es tan el hombre, es el hombre y una circunstancia especial que le da una cantidad de elementos. Y yo le leía la novela pensando esto: ¿qué hubiera pasado si Daniel Defoe tomaba a ese hombre y lo dejaba sin nada? Es decir, el naufragio no tiraba nada a la playa, no tiraba la Biblia, el arcón, las herramientas, la madera, todo eso. Allí hubiéramos tenido la gran novela, ¿no es cierto? Sí. Pero difícilmente hubiera podido sobrevivir, ¿no? Y la segunda cosa, ya que estamos, que aparece, es que no lo puede dejar solo. Hay un momento en que nos aliviamos al leerlo, que es cuando aparece Viernes, porque el hombre solitario se vuelve loco. Y hay algo de locura incipiente en Robinson, en esa soledad, que se le escapa a Daniel Defoe, ¿no es cierto? Que un hombre en soledad, el hombre no está hecho para vivir en soledad, necesita compañeros. Por eso yo iba leyendo el libro y decía, este hombre enloquece, en cualquier momento enloquece, pero no enloquece porque en el momento en que realmente él tendría que enloquecer, ¿no? Ahí aparece la otra persona, y la otra persona constituye el vínculo, ¿no?, necesario para que el hombre sobreviva. Lo que quiere decir que el hombre necesita herramientas y necesita compañía. Y creo que para encarar este año nuevo tenemos que pensar que necesitamos herramientas y necesitamos también a los otros, que no estamos solos en el mundo y que estamos dentro de una sociedad y tenemos que deslizarnos en esa sociedad. Hacemos una pausa, mis amigas y mis amigos, en este fin de año y comienzo, ya que se viene enseguida el nuevo año, a ver cuáles son esas herramientas con las que contamos, a ver cuáles son esos vínculos y personas que tenemos alrededor que pueden ayudarnos a enfrentar las nuevas realidades. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Aquí con Salvador de Lutri estamos viendo a ver qué cosas tenemos en nuestras manos, qué herramientas, qué posibilidades, qué instrumentos, qué personas también que nos ayudan a enfrentar esta realidad de maneras constructivas, que edifiquemos bien, Salvador. ¿Podemos dar una serie de normas para avanzar el fin de año? Yo, si tuviera que decir a una persona cuáles son los pasos que usted tiene que dar para tener un año nuevo, un verdadero año nuevo, yo le diría, en primer lugar, valore positivamente su pasado. Ajá. Valore positivamente. A veces nosotros estamos acostumbrados, por influencia freudiana, a valorar negativamente. Me acuerdo de las cosas que me pasaron malas. Pero yo miro mi vida y digo, llegué hasta aquí por algo. No solamente por las cosas que me pasaron bien, sino también por las cosas malas que me pasaron. Entonces, tengo que agradecer a Dios por las cosas buenas que he tenido y también por los tropiezos, por las angustias, porque en alguna forma me fueron forjando. Y yo creo que en el balance de fin de año, donde muchos miran para atrás y se amargan mucho al ver el pasado, y dice, vamos a hacer una vida distinta desde hoy en adelante,
no nos podemos olvidar que tenemos un pasado y rescatemos las cosas positivas de ese pasado. Por supuesto que tenemos heridas, cicatrices, amarguras, pero hay cosas positivas porque llegamos acá con un bagaje. Entonces le diría, lo primero, valore positivamente el pasado. En segundo lugar, le diría, haga planes para el futuro, pero que sean viables. Muchas veces, en ese afán que tenemos los humanos de fantasear y en esa capacidad desbordante de la fantasía, nos olvidamos que cuando planificamos, tenemos que planificar dentro de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades y del contexto social en que nos movemos. Claro. Entonces, muchas de las frustraciones es porque se hacen planes que son inviables, claro, donde no se miden todas las variables que puede tener un proyecto. Y bueno, cuando uno proyecta algo, hay muchísimas variables, ¿no es cierto? Muchísimas. Cuando la lechera salió con su cántaro sobre la cabeza para vender el cántaro de leche, nos dice la antigua fábula, iba y dijo, vendo la leche y compro otra cosa y compro otra, y finalmente compraba un castillo por las ganancias que iba a tener. No tuvo en cuenta una variable, y es que el cántaro se le cayó en el camino, se quedó sin nada. Yo creo que nosotros tenemos que hacer planes viables teniendo en cuenta las variables, porque estamos en un mundo donde hay muchas posibilidades, y dentro de esas posibilidades está también la posibilidad del fracaso. Claro. Yo noto en general que los que fracasan porque no tienen en cuenta nunca el fracaso. Hacen planes que van a ser siempre triunfantes, y no tienen en cuenta que hay variables negativas también. El factor de riesgo, ¿no? Claro, entonces digo, haga planes que sean viables, que estén a su alcance, póngase metas de avance, pero no se ponga horizontes ideales que no los va a alcanzar nunca y que usted va a fabricar una frustración, seguramente una frustración. En tercer lugar le diría, ponga entusiasmo en lo que va a hacer y lo mejor de usted mismo. Si uno tiene un plan, tiene que poner en él todas sus ganas y todas sus fuerzas. Yo tengo muchísimos defectos en mi vida, pero tal vez tenga una virtud, y es que cuando me pongo a hacer algo, pongo todo mi entusiasmo, y para mí eso es lo más importante que estoy haciendo, sin medir el alcance, ¿no es cierto? Si a mí me llaman para dar una conferencia y tengo 20 personas, me da lo mismo que si tengo 2000. Voy a hablar con el mismo entusiasmo y voy a transmitir lo mismo porque para mí en ese momento es lo más importante. Y creo que lo que me ha salvado muchas veces es ese entusiasmo, el encarar las cosas con entusiasmo, el tener fuerza para trabajar y decir, voy a poner lo mejor de mí mismo. Si ponemos lo mejor de nosotros mismos y lo hacemos con entusiasmo, tenemos muchas más probabilidades de evitar las variables negativas, ¿no? Si la adversidad en alguna forma llega, va a llegar, pero no va a ser por culpa de nuestro entusiasmo. Así que yo le diría, ponga de usted lo mejor y haga las cosas con entusiasmo, con un sentido positivo de la vida. Eso nos ayuda a evitar ser cínicos muchas veces con nosotros mismos y nuestras situaciones. Sí, y rebelarnos a veces contra la realidad cuando el problema lo tenemos nosotros también, ¿no? Por otro lado, piense que va a tener inconvenientes y que lo va a tener que superar. Que nada se desliza en un mar de aceite, que siempre hay olas que uno tiene que en alguna forma superar, y siempre hay vientos adversos que hay que soportar. Y muchas veces hay que acomodarse a situaciones. A mí me llamaron hace unos años para presidir una institución en un momento de calma en la Argentina, y cuando me llamaron yo dije, no tengo mucho tiempo, pero me dijeron, no, pero no hay ningún problema, esto es algo que va solo. Y realmente me demostraron que iba solo, ¿no es cierto? Que era cuestión de dar una vigilancia 4 o 5 veces al año y nada más. Seguro. Y la institución se manejaba sola. Pero resulta que Argentina sufrió un colapso económico, y el barco que se deslizaba solo dejó de deslizarse solo. Y tuvimos 2 años de tormenta intensa, donde nos absorbió muchísimo tiempo. Pero bueno, allí está la tormenta. Tengamos en cuenta que no siempre el mal es de aceite y que a veces hay que estar preparado para las tormentas y cambiar los planes. Y una de las cosas que tuve que hacer es justamente cambiar los planes. En vez de tener planes de ir para adelante, como en los barcos, llegó la tormenta y dije, bueno, tenemos que anclarnos y tratar de que la tormenta no nos derrumbe. Ese sería el objetivo 1. Olvidémonos de la meta hasta que pare el viento. Y después que paró el viento, ahora sí seguimos. Pero creo que a veces hay que tener esa capacidad de adaptación a la realidad. Así que usted va a tener inconvenientes
y va a tener que superarlos. En quinto lugar, viva cada día como un don de Dios. Vívalo con alegría. Cuando yo me levanto a la mañana y me duele algo, me pongo contento, porque digo, eso significa que estoy vivo. Claro. Después de los 40 años, el que se levanta de la cama y no le duele nada es porque está muerto. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, vivamos cada día como un don, como un regalo que Dios nos da para que podamos seguir adelante. No lo vivamos como una carga. El salmista dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día es algo que Dios hace para nosotros y tenemos que gozarnos en él. Y por último, le diría, empiece este año buscando a Dios como la guía de su vida. No lo pongo como último punto porque sea el último recurso, lo pongo porque es el recurso fundamental. Porque si usted pone las otras 5 cosas, pero no pone esto, si no pone a Dios en el centro, entonces usted va a tener problemas. A Dios lo tenemos cerca, pero lo tenemos que buscar. Y yo le diría, comience este nuevo año tomándose de la mano de Dios. Es decir, que cuando suenen las 12 campanadas, usted diga, este nuevo año lo voy a transitar tomado de la mano de Dios. Voy a buscar que Él sea el que limpie mi vida. Jesucristo vino para eso, para limpiar nuestra vida. Voy a buscar que Él sea el que me indique cómo debo vivir. Voy cada día a orar a Dios pidiéndole orientación para que Él haga lo mejor en mi vida. Voy a plantearle mis proyectos para que Él los corrija o los bendiga si esos proyectos son buenos y me ayude en todo. Y voy a recurrir a Él, no en los momentos de dificultad solamente, sino todos los días como quien recurre a su Padre para que lo guíe en todas las cosas. Creo que esto de buscar a Dios es fundamental para que uno pueda transitar el nuevo año realmente en forma diferente. Busque a Dios como guía en este nuevo año y seguramente habrá cambios y cambios notables en su vida.
Terminamos el año musical de Tierra Firme, este espacio de los grandes autores, grandes compositores, con Juan Sebastián Bach, con su concierto para violín número 1 en la menor, escuchábamos el Allegro, por la Orquesta de Cámara de Berlín. Queremos invitarle a usted ahora a participar de la discusión de esta temática tan importante en la vida del ser humano, de pasar de un año al otro y todo lo que implica. ¿Quiere escribirnos un correo electrónico? Hágalo a través de esta dirección: tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nos puede encontrar también en Internet y todos los materiales de este programa en www.tierrafirmertm.org. Allí va a poder escuchar este programa nuevamente en línea, va a poder descargar el archivo MP3 de todo lo que hemos emitido, ¿sí? Esto mismo que está escuchando está allí en MP3 para descargarlo. Y también el texto de la conversación con Salvador de Lutri. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al estilo tradicional, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Deseándole que termine muy bien este año que estamos ya recorriendo en sus últimos instantes y proyectándose a un año de mayores desafíos tomados de la mano de Dios. Nos encontraremos una vez más cuando anunciemos Tierra Firme.